Buenos días, América, y buenas tardes, Europa. Estamos transmitiendo la 29ª Bienal Internacional de Cine Científico Madrid, Ronda, México. En esta ocasión, transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, les damos la bienvenida a este tercer teleencuentro que está organizado dentro de las actividades de la Bienal. En este día, el tema es sobre espacios audiovisuales científicos para radio, televisión y multimedia. Nos acompañan desde la ciudad de Madrid, en España, Manuel Seara, quien es responsable de A Hombros de Gigante de Radio Nacional de España. Bienvenido, Manuel, te saludamos. Nos acompaña aquí en la mesa conmigo la maestra Rocío Ortiz. Ella es periodista audiovisual de espacios científicos en el CISART. Bienvenida, Rocío. Gracias. Y en la Ciudad de México está con nosotros Ángel Figueroa Perea, quien es director de medios audiovisuales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y es conductor del espacio La Ciencia que Somos en Radio UNAM. Le damos las gracias a todos nuestros participantes que se conectan con nosotros vía internet porque estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la plataforma de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. Gracias al apoyo de la red CUDI de México con la banda ancha IP de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, a quien agradecemos profundamente su apoyo, a los ingenieros Marta y Eduardo, muchas gracias y les mandamos un abrazo desde Zacatecas. Les recordamos que para participar por internet deben registrarse, entrar a la página de la ACECIC y entrar al vínculo con YouTube. Pueden verlo en la pantalla quienes nos están viendo. Y uno de nuestros participantes, a quien agradecemos estar con nosotros, es la astrónoma Ana Torres Campos, quien es coordinadora del área de comunicación social y medios digitales del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano del Instituto Nacional de Astrofísica y en la ciudad de Puebla. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Aquí en Zacatecas estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Zacatecas y en esta ocasión con la sede organizada por la licenciatura en Historia. Le damos las gracias por su acompañamiento y presencia a la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández, quien es responsable del programa de licenciatura en Historia. Y pues desde España también en la ciudad de Madrid nos acompaña el director de la Bienal Internacional de Cine Científico y secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, el doctor Gerardo Ojeda. Te saludamos, Gerardo, y te pedimos que nos des la bienvenida a este tercer teleencuentro. Gracias por la invitación a todos ustedes, por estar ahí. Gracias a Manuel, gracias a Ángel, gracias a mis compañeras del INAOE, a mi compañera desde Montevideo, Uruguay, que nos siguen. Y sobre todo, pues a todas las personas que están en el auditorio siguiendo este tercer teleencuentro y también a los que nos siguen por YouTube. Simplemente dar unas palabras de bienvenida, agradecer la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el apoyo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, institución miembro de la ACECIC, y que en este momento pues es la que nos está acompañando todas. Nuevamente agradecer a todos ustedes, dar la bienvenida y sigamos con el teleencuentro para no perder más tiempo. Zacatecas. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras de bienvenida y gracias a todos los que se han conectado hasta ahorita. La maestra Rocío, que entra desde Montevideo, desde el Instituto de Investigaciones Biológicas, bienvenida. Vamos a empezar con nuestra primera participación. Y nuestra primera participación la tenemos desde la ciudad de Madrid con Manuel Seara, quien es responsable de A Hombros de Gigante de Radio Nacional España. Manuel, te damos la bienvenida y nos gustaría que nos platicaras de esta experiencia tuya de divulgación de la ciencia a través de radio, televisión y ahora con internet. Bueno, pues insisto, muchísimas gracias a todos por esta invitación y a todos los que están participando y nos están viendo a través de Internet. Internet, desde luego, que se ha convertido en la gran aliada, no solamente para poder hacer este tipo de actividades,
sino también para escuchar la radio. Era impensable hace apenas una década, ¿verdad? Cuando se hablaba de la radio como ese medio difuso, que enseguida los mensajes se perdían si no lo escuchabas, ¿no? Ahora resulta que puedes escuchar la radio, te puedes descargar el podcast, escucharlo las veces que quieras, etcétera, etcétera. Yo creo que las posibilidades de la radio como plataforma para la educación, para la transmisión de conocimientos, para la divulgación científica, han sido tradicionalmente olvidadas porque bueno, lo que se han buscado han sido las grandes audiencias y entonces se ha optado por el fútbol, por los concursos, por los espectáculos que podían efectivamente llevar esas audiencias a la radio. Sin embargo, la radio es un canal idóneo para difundir de forma democrática la ciencia. Me explico. Es un medio barato, está al alcance de la mayoría y, por tanto, es un medio de lo más popular. La sencillez en la producción de los contenidos no tiene nada que ver con otros medios, como por ejemplo la televisión. Es muy rápido, es inmediato, es en directo en la difusión. El transistor es un aparato pequeño que lo podemos llevar siempre con nosotros, podemos escucharlo en el coche, podemos escucharlo a través de los móviles o a través del ordenador y permite la interacción con el oyente, no impide la realización de otras tareas. Es decir, una persona puede estar haciendo gimnasia, puede estar cocinando, puede estar paseando y puede estar escuchando la radio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un medio fantástico para la transmisión de conocimientos. Nosotros en Radio Nacional de España, las fuentes de información que tenemos a la hora de elaborar el programa A Hombros de Gigantes son muy variadas. Tenemos los gabinetes de prensa de los organismos públicos de investigación, como por ejemplo el CSIC, el CIMAT, el Instituto de Oceanografía. Tenemos, como no, las revistas científicas. Tenemos los distintos ministerios que se encargan de la información relacionada con la ciencia, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Sanidad, la Comisión Europea, las unidades de cultura científica que se han ido implantando en las distintas universidades españolas en los últimos años, gracias fundamentalmente a la FECIT, a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, las agencias espaciales, los servicios de información y noticias científicas y, cómo no, tenemos los teletipos, las agencias. Ya digo que Radio Nacional de España es un lujo, es una suerte poder trabajar en esta emisora porque, bueno, aunque la crisis nos ha golpeado a todos, todavía digamos que tenemos músculo para poder contar con una serie de servicios. Y entre ellos están las agencias EFE, Europa Press, Colpisa, Servimedia, Reuters, Franpress, que nos dan muchísima información desde distintos puntos de vista y muy variadas. Y luego, por supuesto, también hay que contar con las reales academias, etcétera, etcétera. En el programa de radio, mi programa de radio, no sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo, podéis, si tecleáis en cualquier buscador a Hombros de Gigantes y Radio Nacional de España, enseguida os conducirá al podcast. Está estructurado fundamentalmente en una entrevista larga, 20 minutos. En ciencia yo creo que los tiempos son distintos en la información científica, en la divulgación, que en otro tipo de actividades. Es necesario que los científicos puedan explayarse, puedan comentar ampliamente. Hay temas o hay asuntos que requieren más explicación, más tiempo y además hacerlo de forma más pausada. Y luego tenemos una serie de secciones. Tengo la fortuna de contar con una serie de colaboradores muy buenos, gente que pertenece a las universidades Complutense, a la Politécnica, a la UNED, al Centro de Astrobiología, al Instituto de Geología, etcétera, etcétera. Y la información pues la tratamos como cualquier otra información que puede llegar a un medio de comunicación. Es decir, hay una valoración en función de su interés, en función de la fuente, en función de la novedad. Y en base a estas cuestiones lo que hacemos es o bien notas, o bien hacemos informaciones más elaboradas con testimonios, o hacemos reportajes, o la entrevista, que como digo es uno de los temas pues estrellas, ¿no?, de mi programa. El problema de la radio, ¿cuál es? Que no tenemos imágenes, no tenemos la fortuna de Gerardo Ojeda con sus películas, con sus documentales, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras.
no siempre estoy de acuerdo. Hay veces que la radio es muy evocadora, es decir, hay sonidos que son muy evocadores y sobre todo la radio lo que hace es que promueve la imaginación y eso es fundamental. Pero es verdad que tenemos también una serie de problemas, como por ejemplo la falta de espacio, la falta de tiempo, mejor dicho, y que con motivo de la crisis la precarización. Es decir, ahora los periodistas se están convirtiendo en hombres orquestas. Tan pronto tienen que estar redactando la crónica como que tienen que estar grabando imágenes, como que tienen que estar haciendo sonido, editándolo, etcétera, etcétera. Y encima con la premura en los medios digitales para inmediatamente subirlo a la red o ponerlo en el aire. Y bueno, pues a pesar de todo eso, yo creo que la radio es un medio fantástico y como decía al principio, ahora mismo tenemos la ayuda o la alianza con Internet, de forma que un programa que hacemos en Madrid lo podéis estar escuchando en directo en México, en la Universidad de Zacatecas, lo pueden estar escuchando en directo en cualquier lugar del planeta o a través de los podcasts, cualquier oyente que no haya tenido la oportunidad de seguirlo en directo, lo puede descargar y lo puede escuchar pues, en el momento en que le venga bien. Y prácticamente es esto lo que os puedo contar por el momento. Luego, si queréis que abundemos en algún tema más en concreto y en función de las personas que nos estén viendo, pues adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias a ti por esta experiencia y yo creo que sí van a haber varios temas que podemos ahondar más, pero pues le vamos a dar la palabra a nuestra siguiente participación aquí desde Zacatecas. Ella es la maestra Rocío Ortiz, responsable de contenidos científicos en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión desde hace 11 años. Y pues, Rocío, bienvenida sin más. Sí, muchas gracias. Pues saludos a todos y de alguna manera pues compartir la experiencia que hemos tenido en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Si bien nuestro programa actualmente se transmite al mismo tiempo a través de la frecuencia 97.9 de FM Radio Zacatecas, también se transmite a través de Canal 24 desde el pasado 7 de agosto del 2017. Tenemos un año, pero este esfuerzo no es reciente. Este programa informativo Conciencia nace en la radio únicamente. Duramos con esta iniciativa que primero se llamó A Ciencia Cierta. Durante 10 años estuvo con un formato de revista, nos permitió acercar el conocimiento que se desarrolla. Presentamos esta propuesta del programa radiofónico, ya que sentíamos que no había un espacio para hablar de investigaciones, para hablar del trabajo que se realizaba en Zacatecas. Entonces se propone este programa en radio. Estuvimos primero con 2 programas a la semana, fue avanzando hasta que actualmente, y sobre todo destacar el apoyo de la actual directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, la licenciada Teresa Velázquez, quien desde que llega a la dirección primero de Radio Zacatecas y posteriormente de este sistema en el gobierno estatal, impulsó bastante los contenidos, ha impulsado a tal grado de que fue uno de los primeros informativos especializados que se transmite simultáneamente en Canal 24 y Radio Zacatecas. Por supuesto, tenemos el apoyo de redes sociales a través de YouTube, también se está transmitiendo a través de Facebook y bueno, estamos en la búsqueda de una interacción más directa porque yo creo que, como lo acaba de mencionar Manuel Seara, estar en radio nos presenta diferentes recursos, diferentes herramientas como para ayudar a presentar una información clara, una información que por supuesto con ayuda de la imaginación de la audiencia se pueda tener entendimiento sobre un tema científico. Pero con televisión amplía nuestro espectro de herramientas. En este sentido es que vamos buscando cómo de alguna manera llegar a una audiencia más versátil que es de radio, de televisión y de redes sociales o de internet. Y entonces se conjuntan esfuerzos, se conjunta, por supuesto, la capacitación de un equipo para diseminar de mejor manera el conocimiento. Por supuesto, nos enfrentamos a los tiempos. Mencionaba Manuel que en radio tenemos la posibilidad de hacer entrevistas más amplias con el científico, de poder dar un contexto del trabajo que se desarrolla y llegar poco a poco a la explicación y al entendimiento de su tema, de sus resultados, de sus hallazgos.
Desafortunadamente, en televisión no sucede lo mismo, tampoco en Internet. Entonces estamos en esta adaptación constante y la forma en la que hemos tratado de resolver pues de alguna manera este reto es diseminando o dosificando más los conocimientos. Entonces, muchas de las veces tenemos que dividir la entrevista, irnos por pequeños temas o subtemas para poder cumplir con los tiempos y con, de alguna manera, el objetivo de que dé claridad al mensaje. Esta es la experiencia que tenemos a partir de un año, pero sí seguimos en la búsqueda de saber qué quiere la sociedad zacatecana, qué es lo que necesitan o les interesa sobre la ciencia y la tecnología. Hemos encontrado hasta este momento un poco limitada esa confianza para interactuar con nosotros, pero seguimos en el esfuerzo de estar preguntando, de poner todos los medios disponibles para la comunicación con la audiencia y seguimos en ese trabajo, seguimos constantemente invitando a la interacción a través de redes sociales con nosotros. Y va resultando poco a poco. Por supuesto que es una tarea que hemos iniciado, que esperamos irla valorando, midiendo y de alguna manera siendo más eficiente para mejorar esta comunicación con la sociedad zacatecana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y pues para quienes están conectando con nosotros ahora, estamos en el tercer teleencuentro de la 29ª Bienal Internacional de Cine Científico, transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Zacatecas con el tema de la divulgación de la ciencia, contenidos científicos en radio, en televisión y ahora en Internet. Y pues le doy la bienvenida y le damos la palabra ahora a nuestro tercer participante, quien es... Uy, ya se me perdió. El licenciado Ángel Figueroa. Si quieres, bueno, sí. No, bueno, él es director de medios audiovisuales de la Dirección General de Divulgación de Ciencias, conductor del espacio La Ciencia, que somos en Radio UNAM. Perdón, Ángel, bienvenido. Bienvenidos, saludos a todos y me da mucho gusto participar con ustedes y con quienes nos están viendo. Bueno, justo a mí me gustaría hacer mención de algo que es importante cuando hablamos de Internet. Y creo que también tenemos que ser muy realistas en lo que ocurre en algunos países, como es el caso de México. Si bien hemos tenido un incremento en el número de usuarios de Internet en los últimos años, todavía hay estadísticas que hablan de que solamente el 58% de la población tiene verdadero acceso a Internet. Y quienes tienen acceso a Internet no son estrictamente consumidores de divulgación científica. Tenemos que ser también muy objetivos en ese sentido. Entonces, el Internet todavía no lo vemos, al menos como Dirección de Divulgación de la Ciencia, como la plataforma o la gran plataforma, o la primera plataforma en la cual tenemos que estar abocando todos nuestros esfuerzos. De hecho, como dirección de medios, nosotros hemos querido hacer una muy marcada estrategia donde tenemos propuestas muy concretas para medios tradicionales, radio, televisión, medios impresos, en fin, revistas, todavía como elementos importantes de consumo, y por otro lado, nuevos medios, nuevos formatos y demás. Entonces, hay veces que es muy posible querer caer en la tentación de vámonos por las redes sociales, vámonos por la Internet en radio, o vámonos por radio en Internet, vámonos por ese tipo de espacios, cuando en realidad todavía no son de alto consumo. Sí, cada vez va permeando más, pero todavía somos una sociedad con muy poca accesibilidad, con poca potencia en cuanto a la señal de Internet y con pocos espacios libres para el consumo de Internet. Eso hay que hacer la aclaración, por lo cual nosotros hemos estado optando por algunos trabajos o algunos proyectos híbridos. Y aquí me gustaría hablar de algo que hemos experimentado, ya que se está hablando de radio. Recientemente cumplimos un año con este espacio del cual hablaron, que se llama La Ciencia que Somos, después de haber tenido otras experiencias. Posiblemente algunos conocen lo que es la estación W Radio,
que pertenece a Televisa Radio y que es parte del Grupo Prisa. Bueno, ahora está en esta posibilidad ya de comercialización y de venta, pero con ellos hace varios años empezamos en el esquema de Hoy por Hoy, que es muy, muy conocido ahí en España, los noticiarios de Hoy por Hoy. Hicimos una versión de Hoy por Hoy en la ciencia, y era aprovechando mucho la infraestructura de Grupo Prisa, hacer un programa noticioso al estilo de Hoy por Hoy, pero que tomara información de los diferentes países en donde se cuentan las radiodifusoras asociadas a Grupo Prisa y a Televisa Radio. Después, finalmente, después de 3 años y medio, el espacio cerró, pues cambió la política de programación de los sábados por la mañana en Televisa Radio. Estuvimos en otra estación comercial que es Radio Fórmula, y ahora desde hace un año, junto con Radio UNAM y 72 emisoras, hemos iniciado un proyecto que se llama La Ciencia que Somos, en donde el ILSE tiene también una participación importante, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. ¿Cuál es la propuesta de este programa? Es justamente hacer un espacio iberoamericano de comunicación de la ciencia. Y cuando hablo de 72 emisoras, hablo de emisoras que están en Colombia, que están en Argentina, que están en diferentes poblaciones de México, tanto radios universitarias, radios comunitarias, radios indigenistas, y también, bueno, lo que sí no hay en este proyecto son principalmente estaciones comerciales. La interacción a través de Internet se logra principalmente en lo que tiene que ver con redes sociales. La interacción también se logra a partir del podcast, de la retransmisión en podcast o de la disposición a demanda, pero creemos que es un espacio o que es una plataforma que hay que ir ganando. O sea, no creemos que en automático la divulgación de la ciencia tenga la puerta abierta para para las plataformas web, sino que hay que ir ganando y hay que ir aprendiendo a competir con los monstruos de la comunicación, que están mucho más en otro tipo de agendas, como es la agenda informativa, como es la agenda de entretenimiento, como son otro tipo de agendas. Entonces, creemos que Internet, por supuesto, da mucho y ofrece grandes posibilidades, pero creemos que tampoco hay que desatender los medios tradicionales. O sea, nosotros estamos en esta dicotomía, y en cuestión de medios tradicionales, pues hemos ido haciendo algunos ejercicios también de multiplataforma. Un ejemplo de ello fue una serie con la cual iniciamos hace varios años, que se llamaba Dosis de Ciencia. Entonces eran cápsulas de corta duración de divulgación científica, empezaron en radio, después se convirtieron en libros que acopiaban los guiones y estaban con otro tratamiento para ser leídos de forma ágil. Después nos fuimos a la plataforma de televisión y también se utilizaron estas mismas cápsulas para hacer algunas adecuaciones en algunos carteles. Y por supuesto que también se tuvieron las cápsulas en Internet. Fue una experiencia, desgraciadamente murió el investigador que las hacía, que tenía su fama, tenía su reconocimiento, pero ha sido algunas de las experiencias que hemos tenido a nivel México en cuestión de proyectos multiplataforma, que hay que seguir trabajando muchísimo, y yo me quedaría también retomando lo que decía Manuel, de que, bueno, si bien la radio no cuenta con la imagen, cuenta con otros grandes recursos que son las imágenes sonoras. Y yo soy un defensor de la radio en el sentido de que al no tener la imagen requiere mucho más, no solamente de la imaginación, sino de mucho más atención, o más bien entra de otra manera al cerebro del radioescucha y genera otro tipo de reacción que a veces no genera la televisión. O sea, yo creo que todavía tenemos larga vida para la radio y para seguir experimentando cosas ahí. Dejaría por ahí la primera intervención y solamente agregaría muy en breve que algo que nos ha interesado muchísimo a partir de lo que decía al principio, de que no todos los mexicanos tienen acceso a Internet y a buen Internet, es que creemos y somos unos convencidos de que en la divulgación de la ciencia, en el caso de México, por lo menos, necesitamos cada vez más el conocimiento profundo de las audiencias, y el conocimiento profundo de la sociedad, no solamente como públicos, sino como seres que viven en un país, como ciudadanos,
y para identificar muy bien cómo podemos llegarles a partir de diferentes experiencias de comunicación de la ciencia. Y hasta ahorita tenemos la participación de nuestros 3 ponentes sobre este tema de este tercer teleencuentro de la 29ª Bienal Internacional de Cine Científico. Tenemos la participación de 2 asistentes vía internet. Les damos la bienvenida en la Ciudad de México y en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Primero vamos a tener la intervención de la astrónoma Ana Torres Campos. Ella es coordinadora del área de comunicación social y medios digitales del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, que se encuentra en la ciudad de Puebla. Ana, ¿podrías decirnos un poco de, ya sea una reflexión sobre las 3 ponencias que acabamos de escuchar, o bien la experiencia que tú tienes para hacer la divulgación de la ciencia desde tus propios medios? Sí, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a todos los organizadores de los teleencuentros interactivos. Este es un lugar muy importante de comunicación de la ciencia, que es algo que realmente hace falta en México. Como ya mencionaron los 3 ponentes anteriores, actualmente realizamos gran ciencia en el país, aunque desafortunadamente esta no fluye de forma natural, constante y suave hacia toda la sociedad. Por parte del Gran Telescopio Milimétrico, en efecto, estamos con mucha preocupación justamente de saber cómo atacar a las diferentes audiencias de toda la sociedad. Si bien es muy cierto que, como dijeron previamente, el 58% de la población mexicana tiene acceso a Internet, dejando afuera un importante número de personas que no pueden acceder a él, nosotros estamos tratando de hacer que la divulgación de este proyecto tan importante para el país se haga de diferentes formas. Estamos realizando campañas en redes sociales para atacar principalmente a jóvenes entre 20, 30, 40 años. Estamos realizando talleres educativos para niños de primaria que, mal que bien serán, son las semillas de los futuros investigadores que va a haber en el país. Y estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones, desde cine, realidad virtual, exposiciones, obras de teatro, museos, porque como bien dijeron también anteriormente, la forma de difundir la ciencia es algo sumamente diverso, va a depender del nivel educativo, va a depender de la edad, de la localización geográfica de la persona, y los científicos tenemos la obligación, la verdad yo considero que es la obligación de tratar de transmitir todo el conocimiento que estamos desarrollando. Entonces, en mi experiencia hay que abarcar todas las áreas posibles, acercarnos muchísimo con todos los profesionales de la difusión del conocimiento, periodistas científicos, personas de radio, personas de museos, para poder hacer llegar todo el desarrollo científico del país a todos los lugares y así conseguir que en la sociedad se empiece a ver realmente la importancia que tiene el desarrollo científico y el estudio para la evolución de la sociedad. Esa es básicamente mi experiencia personal. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Agradecemos tu participación. ¿Podrías cerrar tu micro? Gracias. Un saludo y un abrazo desde Zacatecas para Puebla. Y ahora vamos a dar la bienvenida y le cedemos la palabra a la bióloga Rocío Ramírez Paulino. Ella es coordinadora de divulgación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en Montevideo, Uruguay. Rocío, bienvenida. ¿Nos escuchas? Sí, escucho bárbaro. Bueno, ¿puedes platicarnos tu experiencia? Sí, bueno, resumiendo, porque tenemos poquito tiempo, muchas gracias por invitarme nuevamente. Nosotros tenemos en el Instituto Estable muchísima experiencia en hacer diferentes contenidos de divulgación, algunos en formato audiovisual y no sé si me animo a decir multimedia, pero sobre todo quería compartir con ustedes algunos resultados de la evaluación que hemos hecho en los últimos 2-3 años sobre qué, de alguna manera, qué funciona y qué no. Y sin duda la radio es un medio, como decían los colegas, es un medio a destacar y a potenciar. Atención a lo que comentan de la falta de conexión, que es algo que en Uruguay no pasa tanto. Somos uno de los países en vías de desarrollo que en realidad en esa área estamos muy bien en comparación con el resto de Latinoamérica.
Y sin embargo la radio llega a todos lados, ¿no? O llega mucho más quizás, y es más económico y es muy efectivo como medio de divulgación científica. De hecho, acá hay un programa hace 3 años o más, el único quizás, que es exclusivo de difusión de la investigación científica, que ayer estábamos en otro encuentro similar y presentaron números, y por ejemplo en un año tienen 20.000 visitas en la página web, y el propio productor del programa estaba sorprendido con la respuesta que está teniendo por parte de la población, de cómo la gente sí escucha su programa y se interesa por la ciencia que estamos haciendo en Uruguay. Y nosotros, como desde el instituto, hemos hecho varios ciclos de radio, tenemos varios ciclos en el momento, y funcionan súper bien. Así que, bueno, lo de la radio sin duda es un medio a destacar, y por supuesto que los otros formatos son muy válidos y muy interesantes. El tema es los recursos, ¿no? Y yo creo, acá quiero destacar que lo importante para mí es hacer contenidos de calidad, porque tanto a nivel de redes sociales, por ejemplo, si vamos a difundir algo, o en la televisión, cuando un producto se hace con dedicación, con recursos, con tiempo, y se piensa desde el vamos, el objetivo, el para qué, el por qué hacer esa divulgación, funciona y funciona muchísimo. Entonces, si vamos a invertir en esto, creo que lo que hay que destacar es que tiene que ser algo bien hecho, algo diferencial, para que funcione. Y ahí sí que promovemos la cultura científica. Y si es a mediano plazo, mejor también, porque en Uruguay han habido muchos proyectos financiados por un año que después mueren y todo el mundo se olvida. Entonces, también tratar de que tengan sustentabilidad. Y bueno, es un poco ese mi mensaje, cortito y al pie. Pues muy bien, muchas gracias, Rocío, y muy puntual sobre los contenidos, los formatos que ya han hablado varias veces. Tenemos también, pues, abiertos nuestros espacios para todos aquellos que nos están viendo por YouTube y que se conectan por las diversas plataformas de participación. Nos está apoyando en eso el mismísimo director de la Bienal Internacional de Cine, que doctor Gerardo Ojeda. ¿Tenemos alguna participación o pregunta? Si tú lo tienes por ahí. Bueno, hay una reflexión en torno a esto que ha abarcado el debate. No sé si me están escuchando. Es una reflexión que yo también le traspaso que les traspaso a los invitados, a todos los que han participado, tanto ponentes como invitados. Es verdad que esta reflexión, y hemos hecho mucho énfasis al tema de la radio, y aquí, justamente en el Twitter, alguien nos dice, pero el problema de los espacios radiofónicos científicos es un problema que siempre se utilizan los mismos formatos, entrevista, testimonio, y pocas veces se hace un buen reportaje radiofónico científico y pocas veces se propone nuevos formatos. ¿Qué hacer para ello? Yo abro este turno de reflexión a todos los ponentes, empezando con la gente que está haciendo radio. En este caso, nuestros 3 invitados, evidentemente. Muy bien, pues entonces queda la primera pregunta y vamos a ver quién de nuestros 3 participantes quiere contestar. Manuel, Rocío, Ángel, ¿alguno de ustedes? Perfecto. No, que digo que voy a romper yo el fuego en esta ronda de preguntas, si me lo permitís. Decía que el reportaje es uno de los géneros más bonitos, pero también es un género que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y como decía en mi intervención anterior, hemos pasado por unos años duros y unos años de precarización, donde lamentablemente, bueno, pues no tenemos el personal que querríamos y con la dedicación que querríamos. Entonces, es verdad que se podrían hacer reportajes muy buenos, pero esos reportajes exigen tiempo, exigen desplazamientos, exigen la grabación de sonido en buena calidad, exigen una gran producción y no es fácil hacerlos. Y con la premura con la que trabajamos y con los medios que trabajamos, pues es verdad que muchas veces tendemos a otro tipo de formatos, a otro tipo de géneros. No sé si algún compañero quiere. Sí, quiere hablar Rocío. Ángel, ¿también? Yo sumaría, bueno, Rocío, por favor, primero. Bueno, primero las damas y luego te escuchamos, Ángel. Sí, pues coincido plenamente.
con este comentario de Manuel, porque es la intención siempre. Pensar en el reportaje nos ayuda a pensar en profundidad de un tema, en la postura, la diversidad de opinión, las diferentes vertientes que puedan surgir en torno a una temática. Por ejemplo, hemos realizado aquí reportajes que están relacionados con el tema de la salud, de las energías renovables, del cuidado del agua, de la situación en la minería, y definitivamente han sido trabajos que cumplen nuestras expectativas para informar. Como periodista, yo creo que es la herramienta más amplia y que pudiéramos elegir como preferida, además de la entrevista que ya mencionabas, Manuel. Pero en efecto, los recursos que se tienen al alcance, la premura con la que se debe presentar la información, son limitantes, que no es que yo las ponga como pretexto, por decirlo así, pero es la realidad en nuestro diario trabajo. Me sorprende que estas mismas limitantes que encontramos en Zacatecas, pues bueno, veo que las podemos observar también en España. Esto de alguna manera pues nos ayuda a entender que vamos en un camino similar, quienes nos dedicamos a divulgar la ciencia, a llevar contenidos científicos en los medios de comunicación. Y bueno, ese sería el comentario. Es el reportaje, sí, una de las herramientas de la comunicación anheladas, yo creo que por cualquier periodista, y yo me imagino que también por la audiencia, pero tiene esas limitantes. Y adelante, Ángel, ahora sí. Gracias, Rocío. Sí, a ver, yo quisiera comentar, coincido también en que el reportaje es el género por excelencia, no solamente en radio, sino en el periodismo en general. Es el género más rico, más amplio y el más complejo también, y sobre todo cuando estamos hablando de presupuestos. Yo creo que también no hay que tenerle miedo a los formatos tradicionales. O sea, creo que sí es cierto lo de la entrevista, que a veces se abusa, eso también. Hay muchos programas que siguen un formato de invito a un investigador y le pregunto y tal, pero creo que también hay que atreverse a algunas cosas. Me gustaría contarles alguna experiencia que también estamos por cumplir un año. Bueno, llevamos unos 8 meses con este programa y estamos aprendiendo mucho con él, que es en un grupo comercial que es Grupo Imagen, que tiene una plataforma, es multiplataforma, tiene televisión, tiene radio, tiene periódico. En radio, en la parte de radio, estamos haciendo un programa desde el mes de febrero que se llama Preguntamos porque somos niños, donde los coconductores son niños y hay un par de conductores adultos, y hemos experimentado con la entrevista con investigadores desde la perspectiva de los niños, y ha resultado generalmente muy interesante y muy satisfactorio. Entonces, no perderle, tampoco pasa nada de hacer un programa de entrevistas, siempre y cuando también busquemos otros interlocutores, y en el caso de los niños creo que se convierten en un canal muy atractivo para que los adultos se atrevan a preguntar, porque a veces pareciera que los adultos no se atreven a preguntar porque dicen, no, ¿cómo voy a hacer esa pregunta tan básica? Pero cuando los niños están generando ese tipo de preguntas, ellos se animan también a preguntar. Y quisiera yo dar un datito adicional al tema de Internet, que me parece fundamental, de lo que decíamos hace rato y contra qué estamos compitiendo. Cuando hablamos de qué ve la gente en Internet, para qué usa la gente Internet, en el caso de México, 91% lo hace para ver películas, 92% para ver videos musicales, 84% para ver series de televisión, 83% ven tutoriales, 86% ven trailers de películas. Es un ejemplo nada más de contra qué estamos compitiendo cuando pensamos en hacer divulgación científica, y por supuesto tenemos que conocer todo esto para saber cómo le entramos. Pues muy bien, Ángel, la receptividad del público y la diversidad de públicos pues también van a ser un determinante de los contenidos que se vayan a diseñar y cómo dirigirlos a cada uno de ellos. Hasta este momento pues ya tenemos la participación de todos nuestros ponentes, de nuestros invitados por internet, y tenemos aquí en el auditorio organizado por la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas a bastantes estudiantes que seguro que tienen preguntas y quisieran participar con nuestros ponentes preguntando o
llamando la atención hacia algunos puntos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Comentario? Bueno, dado que estamos en la licenciatura de Historia y que son humanidades, pues vamos a poner una pregunta o un tema que son las ciencias sociales. Muchas veces se entiende como divulgación científica solamente las ciencias duras o ciencias exactas. ¿Qué tanto hay sobre divulgación de las ciencias sociales en radio, en internet? Pues ciertamente que en la Bienal Internacional de Cine Científico muchos documentales son sobre ciencias sociales precisamente. No sé si alguno de ustedes quiera contestar algo o Gerardo, si quieres participar. Bueno, tienen abierto el micrófono si alguien quiere levantar la mano. Gerardo, ¿quieres decir algo? Bueno, le vamos a dar la palabra a las damas. Dejémosle a Rocío, sí, Rocío, por favor, dejémosle a Rocío, que luego no la dejamos hablar. Sí, solamente un comentario. Yo creo que esto que acabas de mencionar, Sofía, es, yo creo que tema de debate todavía vigente. Se habla muchas de las veces cuando platicamos con los investigadores de las ciencias exactas de la metodología para decir que un resultado o un proceso pertenece a las ciencias porque lleva la experimentación, por supuesto la observación. Entonces, en las ciencias sociales muchas de las veces no efectuar como un experimento inmediato con un resultado preciso que se va a sistematizar. En este sentido, debemos mencionar que finalmente es una investigación que lleva sí, su propia metodología con sus herramientas de otras características, pero que nos ayudan a llegar a un resultado que, como todo, va a ser mejorable, va a ser perfectible. En ese sentido, yo en mi experiencia personal he tenido mucho acercamiento con las ciencias sociales y sobre todo darles esta motivación y espacio a los investigadores, porque muchas de las veces temen también ellos expresar algunas de sus investigaciones o de sus posibles resultados, porque ahí muchas personas podemos opinar. Si hablamos de la psicología, fácil que encontremos a otras personas que quieran debatir sobre ello. En cambio, cuando un físico, un astrofísico, un químico nos habla de un resultado, pues ahí sí, la mayoría le otorgamos la confianza y no debatimos tanto. Entonces yo creo que hay que seguir motivando, dando el espacio de la misma forma, en el mismo tiempo y con la misma frecuencia a los investigadores de las ciencias sociales y así seguir motivándolos. Ese es mi punto de vista. Pues muchas gracias, Rocío. Y aquí ya se animó uno de nuestros participantes a hacer una pregunta. Entonces, a ver. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Hernández. Muy buenas tardes a los panelistas y a todos los ponentes. Yo tengo una pregunta más que nada que concierne a cuáles son en el caso de México, cuáles son las estrategias que se ven para poder implementar en universidades autónomas o en organismos autónomos proyectos de radio, ya que en México al menos el espectro radiofónico pertenece al Estado y es muy difícil que a uno le puedan, a un grupo social le puedan dejar una frecuencia. Entonces, las frecuencias que se tienen, por ejemplo, para la Universidad Autónoma de Zacatecas no existe. Y en otras partes del país, por ejemplo, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, tiene su estación de radio, pero la tiene desde hace 20, 30 años. Entonces, ¿ustedes qué opinan de alguna estrategia que se tenga para poder implementar radio, tanto cultural o científica, en espacios donde no existen? Si me permiten, me comentaría muy rápidamente que es cierto que en el caso de México es muy complejo considerar este tipo de concesiones o de permisos, y es por eso que también muchas radios han optado por Internet, justamente, aunque no siempre es la opción, porque no, como decíamos, no todo el mundo tiene el acceso fluido y de calidad, pero y también hay que acercarse un poco a ver cuál ha sido el proceso de las radios comunitarias. Entonces yo les recomendaría eso, o sea, acercarse a las redes comunitarias que sí han brincado el tema de la concesión y del permiso y la radio por Internet. Si me permiten,
Sí, te escuchamos, Manuel. ¿Me permitís? Bueno, desconozco cuál es la situación en México. En España también el espacio radioeléctrico es de concesión administrativa. Aquí en España lo que han surgido han sido muchísimas radios en Internet. Y hay programas, más que radios, son programas que se elaboran exclusivamente para podcast. Y de hecho, si no recuerdo mal, el año pasado uno de los premios Ondas, que es uno de los premios más prestigiosos en el mundo de la radiodifusión, fue precisamente para un programa de estas características, un programa que hacen entusiastas de la divulgación científica que se reúnen, graban el programa y lo emiten exclusivamente en Internet. Tienen una gran audiencia, la audiencia es a través de descargas y bueno, es una forma de sortear ese tipo de cuestiones burocráticas y administrativas. Seguro que ese programa tiene muchísima más audiencia como podcast que muchos de los programas que estamos en estos momentos en el aire a través de una radio convencional. En cuanto a un pequeño comentario a lo que al tema que habéis tratado anteriormente, el de las ciencias sociales. Es verdad que en las ciencias sociales no se puede aplicar en la mayoría de ellas el método científico. Pero bueno, no tenemos por qué descartarlas ni por qué renunciar a ellas. En mi programa hay distintas secciones. Llamándose A hombros de gigantes, no puede faltar una pequeña biografía de todos los gigantes, de todos los grandes nombres de la ciencia que forman parte de la historia de la humanidad. Y tenemos un apartado dedicado a un científico cada semana. Tenemos al doctor Pedro Gargantilla, que se encarga de hablar de la relación que hay entre humanidades y la ciencia, o entre la filosofía y la ciencia. Y tenemos también, por ejemplo, esta misma mañana he grabado a una colaboradora, a Montserrat Villar, es astrónoma del Centro de Astrobiología, fue la coordinadora del Año Internacional de la Astronomía aquí en España, y ha emprendido o han puesto en marcha ella junto con otro colaborador también de mi programa, con Carlos Briones, también del Centro de Astrobiología, un ciclo que se llama Ciencia con C de Cosmos. Y lo que pretende es aunar las humanidades con la ciencia. Entonces, de vez en cuando a lo mejor hablamos de un cuadro que fue pintado a lo mejor un año después de las publicaciones de Galileo, de sus observaciones de la Luna, y cómo ese autor en concreto traslada esas observaciones que hizo Galileo al cuadro, al lienzo. Es un ejemplo. O lo mismo podemos hablar de un reloj astronómico, etcétera, etcétera. Y desde luego que son espacios muy interesantes, que son muy bien valorados. Yo creo que esa distinción que tradicionalmente hemos hecho entre ciencia y humanidades es una distinción ficticia. Yo creo que hay una única cultura con C, con mayúscula, que incluye a la ciencia y a las humanidades. Bueno, ya lo dijo nuestro Ramón y Cajal, el problema que había en España era que al carro de la cultura le falta la rueda de la ciencia. Espero que en otros lugares, en Sudamérica, no sea así, como ocurre aquí en España. Muchas gracias, Manuel. Y pues ya llegó el momento de hacer nuestras reflexiones finales, una despedida también a este tercer teleencuentro que estuvo integrado por especialistas en radio, pero también en divulgación de la ciencia en otros medios como televisión e internet ahora en la actualidad. Los vamos a invitar a nuestros participantes a que nos den su reflexión final, una despedida, a Manuel Seara desde Madrid, Rocío Ortiz desde la ciudad de Zacatecas y Ángel Figueroa en la Ciudad de México. Empezamos por Rocío. Gracias, pues finalmente esta retroalimentación que necesitamos con la sociedad nos ayudará a hacer una divulgación científica democrática, como ya se mencionaba aquí, nos ayudará a realmente estar contribuyendo a enriquecer de cultura científica a nuestras audiencias. Y yo me quedo con esto de que sin saber, sin conocer a quienes nos dirigimos, poco se va a poder hacer en cuanto a productos, ¿no? Por muchas herramientas interesantes que se presenten, si no sabemos qué es lo que necesita nuestra audiencia, es difícil que le lleguemos. Gracias. Ángel, te escuchamos. Agradezco y valoro la oportunidad de este tipo de encuentros. Creo que hay mucho que trabajar, como lo dice Rocío, y la verdad es que Rocío desde Uruguay tampoco casi participó y me gustaría cederle mi tiempo
para que pudiera ella también aportarnos algo de lo que están haciendo allá. Simplemente es decirles a los chicos que nos están viendo que vale la pena hacer comunicación de la ciencia y que hay mucho terreno por experimentar todavía. Muchas gracias, Ángel. Entonces, Manuel, te escuchamos a ti primero y luego le vamos a dar la palabra a nuestros participantes de Internet. Bueno, pues mira, a mí me gustaría hacer una pregunta a, bueno, pues los jóvenes. Veo que es una audiencia mayoritariamente de jóvenes. Les mando un saludo desde aquí, ahí en la sala, o también a los que nos están siguiendo a través de la red. ¿Cuáles son las 2 o 3 noticias que les gustaría que se produjeran en un futuro más o menos cercano? Y yo me atrevería a pensar que esas 3 noticias estarían relacionadas o bien con la cura de enfermedades, con la cura del SIDA, con alargar y mejorar la esperanza, la calidad de vida, resolver los problemas de contaminación, resolver los problemas energéticos que tiene la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la inmensa mayoría de esas preguntas que me diría esa audiencia, estoy prácticamente seguro que tienen que ver con cuestiones sobre las que está trabajando la ciencia en estos momentos. Es decir, la sociedad tiene que tener una mayor cultura científica porque de ello depende nuestro futuro. Y bueno, yo reitero la invitación que ha hecho Ángel. Desde luego, la divulgación científica es un trabajo fantástico. Te permite conocer a gente maravillosa. Los científicos, la inmensa mayoría, hacen un trabajo que vale la pena conocerlo. Es gente con la que vale la pena irse a tomar un café. De eso lo tengo claro. Y además tienes que estar permanentemente documentándote, estudiando, con lo cual, bueno, pues es muy enriquecedor desde el punto de vista también personal. Y nada más, desde aquí mandar un abrazo a todos los que nos estáis escuchando, estáis siguiendo esta red, y muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Pues muchas gracias a ti, Manuel. Se despiden también aquí desde Zacatecas. Te mandamos un abrazo. Y ya que Ángel le dio su palabra a la bióloga Rocío Ramírez Paulino, digo ya porque pues estamos así con el tiempo muy apretado, pero Rocío, te escuchamos desde Montevideo. Bueno, a Rocío se le fue el enlace y ya estamos con el tiempo muy corto. No sé si Ana, ¿quieras decir algo desde Puebla? Sí, pues solamente agradecerles a todos los jóvenes que están ahorita realizando sus estudios en cualquier humanidad y ciencia. Recordemos que realmente, como bien dijo Manuel, hay que enlazar las ciencias con las humanidades, porque una no va a funcionar sin la otra, y lo que queremos es que nuestra sociedad convivan todas las ciencias y humanidades juntas para poder progresar mejor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, por escucharnos y por conectarte con nosotros. Y le damos la palabra al director de la Bienal Internacional de Cine Científico, el doctor Gerardo Ojeda, si está por ahí para que se despida. Bueno, muchas gracias. Yo también, yo se lo pasaría a Rocío, tomando el ejemplo de Ángel una vez más. Rocío, por favor, despide la emisión. Hola. Desde Montevideo. Venga, por favor. No sé qué pasó, que sí, se me cortó 2 o 3 veces. Me encanta ver las caritas de todos los jóvenes ahí, y por favor hagan divulgación de la historia por mí, que es fascinante y sé muy poco. Y el podcast es una herramienta genial, a ver si se animan a hacer algún podcast, que cada vez está funcionando más y hay millones de podcasts en el mundo. Y bueno, espero verlos pronto en algún teleencuentro o en México. Muchas gracias, Rocío. Esperamos sí verte en persona acá en México. Mientras tanto, te mandamos un abrazo fuerte a Montevideo. Les recordamos a todos nuestros participantes aquí en la ciudad de Zacatecas y a todos los que nos ven por internet que el siguiente teleencuentro, el número 4, se va a llevar a cabo el 18 de octubre a la misma hora, 11 horas de la Ciudad de México. Y el tema va a ser la comunicación de la cultura científica y tecnológica en festivales y muestras audiovisuales. Un tema por demás polémico y muy interesante, de lo cual podemos hablar bastantes cosas. Se va a llevar a cabo en el auditorio del CISAD, que es el socio de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos de España. Y pues nos despedimos aquí desde la ciudad de Zacatecas. Les mandamos un abrazo a España y al resto de América. Acompáñenos en el siguiente teleencuentro.
Y a nuestros participantes del teleencuentro nos despedimos con un abrazo fuerte. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.